En Positiva trabajamos día a día alcanzando la experiencia y calidad con las que podemos asegurar lo más valioso para todos, la vida. Pensamos en tu bienestar y en el de los que más quieres. Por eso creamos un amplio portafolio de seguros de vida y riesgos laborales. El respaldo del Estado colombiano, la solidez financiera de nuestra compañía y cobertura a nivel nacional son cualidades únicas que nos permiten ser la aseguradora de todos los colombianos. Tu vida está llena de momentos especiales y sueños por cumplir. En Positiva te acompañamos en cada uno de ellos, asegurándonos que lo vivas al máximo. Al igual que tú, siempre buscamos lo mejor para las personas que más queremos. Para ti y para ellos, creamos un portafolio de seguros de vida que te permiten disfrutarlos mientras construyes un gran futuro. Entendemos que la vida está llena de imprevistos, por eso en Positiva nos encargamos de ellos con seguros de accidentes personales, seguro exequial, accidentes personales, generación positiva, que se adapta a las necesidades de cada institución educativa, entre otros. Igualmente acompañamos a los grupos de personas que comparten necesidades de aseguramiento similares con los mejores seguros de vida grupo para empresas, cooperativas, asociaciones, entre otros. También estamos presentes en uno de los momentos que más anhelas, tu pensión. Con nuestra opción de renta vitalicia, tú y tus seres queridos que estén próximos a pensionarse pueden contar con una mesada para toda la vida. Siempre estamos conectados con el fin de darte todo lo que necesitas. Nuestros canales de atención están dispuestos y capacitados para asesorarte con las respuestas y soluciones que buscas en cualquier momento. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a la Comunidad Nacional de Conocimiento en Prevención de Peligros en la Administración Pública. Quiero invitar y presentarles a nuestra experta, la ingeniera Nelly Parra, ingeniera ambiental, magíster en Dirección de Recursos Humanos. La ingeniera nos acompañará hoy con este importante tema, prevención de peligros en la administración pública, generalidades. Ingeniera Nelly, muy buenos días, nuevamente bienvenida. Muy buenos días, Lina. Muy buenos días con todos. Es un placer, qué gusto poderlos acompañar en el día de hoy, donde vamos a hablar de un tema tan importante como tú lo acabas de mencionar, mi querida Lina. Vamos a hablar de la prevención de peligros en la administración pública. Pero antes de entrar en tema, quiero compartirles una noticia muy importante y muy interesante para todos. Voy a estar acompañándolos durante esta travesía que hemos iniciado tan importante para el año 2021 con esta ruta de conocimiento en la cual pues vamos a estar compartiendo con ustedes 20 temas a partir de hoy, todos muy importantes, todos de mucha gestión dentro de nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Así que, sin más preámbulos, vamos a mirar hoy de qué vamos a hablar. Vamos a tener un primer momento en el cual vamos a hablar del Sistema General de Riesgos, luego hablaremos de la identificación de peligros y riesgos y finalmente vamos a tocar un poquito todo el tema de normatividad vigente y vamos a hablar un poquito de la metodología de GTC 45, la Guía Técnica Colombiana, en la cual nos apoyamos para hacer toda la parte de la identificación de peligros, la valoración de los riesgos y el control de peligros y de riesgos. Es bien importante que hablemos de nuestro objetivo y aquí en el objetivo pues vamos a mirar todo lo que para nosotros hoy es socializar con todos ustedes, nuestros queridos participantes, los conceptos generales para identificar los peligros, evaluar y controlar los riesgos tanto físicos como químicos, mecánicos, eléctricos, físico-químicos, ergonómicos, psicolaborales, administrativos, humanos y públicos. ¿Quién lo creería? Pero queramos nosotros o no, en todas las actividades, como lo vamos a ver ahorita, en todas las actividades de nuestra vida, estamos expuestos a peligros y a riesgos. Entonces, en un primer objetivo específico, vamos a comprender la importancia de la gestión del riesgo en un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. En un segundo objetivo, vamos a ilustrar sobre la metodología para gestionar los riesgos y en un tercer objetivo, comprender y aplicar el proceso de la identificación de peligros, evaluar y aplicar medidas de control eficaces sobre todos estos riesgos. Entonces, ¿por qué es tan importante que nosotros hablemos de comprender la importancia de la gestión del riesgo dentro de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Porque nosotros en la administración pública estamos abordando todos los días peligros y riesgos. Claro, por eso,
La pregunta, ¿estoy expuesto a algún peligro en mi vida cotidiana? ¿Ustedes qué creen, queridos participantes? Muchos nos dirán que sí, otros nos dirán de pronto, a veces como que nosotros creemos que sí, como que a veces creemos que no. Pues bien, yo quiero compartirles a ustedes hoy que absolutamente en todas las actividades que nosotros realizamos, es esencial que identifiquemos y conozcamos que estamos expuestos a peligros. Ahora más adelante, en esta exposición, vamos a identificar que el peligro es esa fuente potencial que nos puede llegar a causar daño, pero también estamos expuestos a riesgos en cada una de las actividades que realizamos, por lo cual es importante conocer las diferentes formas del cómo podemos identificar los peligros y administrar los riesgos, generando los controles necesarios para asegurar su minimización. Muchas veces nosotros en nuestro día a día y en el afán de procurar cumplir con nuestras actividades, se nos olvida que tenemos que identificar el peligro y en ese afán tomamos decisiones. Desafortunadamente, muchas veces tomamos decisiones que son inconscientes por la naturaleza de que para nosotros ya se nos ha vuelto rutina o ya hacen parte de nuestro día a día. Cuando nosotros no identificamos el peligro y para nosotros ya se nos convirtió en rutina esa actividad, es cuando podemos llegar a correr riesgos graves. Por ejemplo, a mí se me volvió rutina que todos los días yo voy hacia el trabajo, voy conduciendo, el semáforo está cambiando de verde a amarillo, pero ya me rutinicé y en mi subconsciente ya tengo ordenado que cuando está cambiando el semáforo de verde a amarillo, yo acelero para alcanzar a pasar. Ya se me volvió rutina, pero resulta que el que viene subiendo ya tiene calculado el tiempo y él sabe también que en algún momento el semáforo va a cambiar. ¿Qué sucede? Que como para mí ya se me volvió rutina, entonces yo no estoy en ese momento evaluando el peligro, yo no estoy evaluando el riesgo. Y en esa acelerada puede venir subiendo el otro y allí vamos a tener el crash. Ese tipo de decisiones que nosotros tomamos cuando ya lo hacemos de manera inconsciente es lo que genera tantos daños a nuestra salud y a nuestra vida. Eso suele suceder con muchos de nuestros trabajadores. Nosotros tenemos peligros cotidianos, ¿quién lo creyera? ¿Cierto? Claro. Tomar una ducha. Ay, ¿cómo así? Y es que yo me puedo caer si estoy en la ducha, claro. ¿Por qué? Combinación, agua, pie descalzo, superficie lisa, jabón o champú. ¿Qué tenemos allí? Una superficie completamente lisa en la cual perfectamente yo puedo resbalar y caer. ¿Cuántas personas nosotros conocemos que han sufrido accidentes en la ducha y cuántos inclusive han muertos? Ahora, pregunto, ¿cuántos de nosotros en la ducha tenemos un pasamanos para agarrarnos en caso de que perdamos el equilibrio? No lo tenemos, ¿verdad? Ver la televisión. Ay, pero es que la ingeniera ahora, ¿cómo así? Dice que ver televisión también. Claro que sí. ¿Por qué? Las posiciones que adoptamos cuando vamos a ver televisión. Al otro día nos levantamos con el ayayay en el hombro, con el ayayay en el cuello, empezamos a hacer ejercicios de estiramiento porque nos dormimos en una posición inadecuada para ver la televisión. O como está el muñequito ahí en la pantalla, tomamos posiciones que no son las mejores. Esas son posiciones disergonómicas que nos van a llevar a sufrir lesiones también. Y quién lo creyera, ¿cierto? Caminar por la calle sin tapabocas hoy en día, por ejemplo, esto nos está protegiendo hoy en día. Yo estoy sin él porque estoy acá en mi casa y estoy protegida porque estoy en mi casa. Pero si estuviéramos en la calle, ¿será que eso es un peligro? Hoy, total, ¿cierto? ¿Por qué? El virus no se ha ido, el virus sigue acá. Así que nosotros, más adelante en una de esas rutas del conocimiento que tenemos, vamos a hablar del riesgo biológico y allí vamos a hablar de ese virus. Peligros. Subir y bajar escaleras. ¿Es un peligro? Claro que sí. Máxime cuando lo hacemos corriendo, ¿cierto? Yo debo subir y bajar la escalera siempre agarrada del pasamanos. No debo de llevar elementos en mis manos. Un elemento como este, como estos, el solo el celular, el estarme distrayendo mientras que yo voy subiendo, bajando escalera y atendiendo el celular y de pronto cargando el computador en mi mano, ¿me puede llevar a causar un accidente? Sí, señores. Entonces, fíjense, hacer deporte sin el distanciamiento social. Hoy en día, ¿eso será un peligro? Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque decimos que el virus todavía está acá. Pero
Hablemos un poquito de qué es esa gestión del riesgo. ¿Por qué nosotros hoy estamos hablando de la prevención de peligros y de la prevención de riesgos? Porque resulta que es que nosotros debemos de tener dentro de nuestra gestión, dentro de nuestro día a día, esto no es solamente para los líderes de salud y seguridad en el trabajo. Esto no es solamente para los gerentes, esto no es solamente para los responsables allá de desarrollar el sistema. Ah, es que ahí hay una persona que es responsable de desarrollar el sistema. Entonces, pues que esa persona, no señor. Cada uno de nosotros, y si no, los invito a que lo revisemos, decreto 1072 del 2015, en el artículo 2.2.4.6.10, nos habla a nosotros de nuestras responsabilidades y lo vamos a ver más adelante. Y nos dice que la gestión del riesgo es un proceso de aplicación sistemática de métodos que nos permitan a nosotros que, primero, identificar el peligro, estimarlo, valorarlo. ¿Esto para qué lo hacemos? Para priorizar la toma de las acciones para el control de esos peligros, de esos riesgos que nosotros tenemos en nuestras áreas de trabajo. La identificación, evaluación y control de esos riesgos son la base para el sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo. Si son la base, ¿por qué? Porque ¿cuál es la razón de nosotros en un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Trabajar para preservar, mantener y mejorar la calidad de vida de los trabajadores, ¿verdad? ¿Y quiénes somos nosotros? Trabajadores. ¿Y qué tenemos que hacer? Preservar, mantener y mejorar nuestra calidad de vida. Ah, pero ¿qué pasa? Yo no soy trabajador, yo estoy en mi casa en el día a día. Bueno, te pregunto, ¿y en tu casa tú no tienes peligros? ¿Y en tu casa tú no tienes riesgos? ¿Alguno de nosotros ya de pronto se ha puesto en la tarea de identificar cuántos peligros y cuántos riesgos tenemos nosotros en la cocina de nuestra casa? Tenemos gases, tenemos químicos, tenemos temperaturas, tenemos superficies resbalosas, tenemos superficies cortantes, trabajamos con materiales peligrosos como el cuchillo. ¿Será que tenemos peligros y riesgos en la cocina? Trabajamos con artefactos eléctricos. ¿Cierto que sí? ¿Cuántos de nosotros le hemos hecho una matriz de peligro ya a nuestra cocina? La invitación para que lo hagamos. Y obviamente, no importa si la empresa es pública o es privada, en todas las empresas nosotros debemos de cumplir con la legislación vigente. Como les decía, vamos a hablar un poquito de qué es el peligro. Entonces, el peligro es esa fuente o la situación, una condición que yo encuentro en el ambiente de trabajo o un acto, es decir, una acción que hacemos nosotros las personas que tienen la capacidad de causarnos un daño. Una acción, la decisión que mencionábamos ahorita, que yo tomo en el momento de que voy a pasar el semáforo. Esa es una acción, eso es un acto. ¿Cuál? Una fuente, por ejemplo, la estufa de gas de mi casa. Una fuente, por ejemplo, ustedes, que tienen que trabajar todos los días con tanto público. Nosotros en la actividad de gestión pública, todos los días estamos trabajando con personas. ¿Qué pasa si a mí me llega un usuario agresivo? ¿Será un peligro? ¿Será un riesgo? ¿Será que esa persona en algún momento me puede llegar a agredir? En este caso, esa sería la fuente, ¿cierto? Y sea una acción, o sea una fuente, o sea una condición ambiental que yo tengo allí latente en el ambiente, me puede llegar a mí a causar un accidente de trabajo o una enfermedad laboral. Pero ¿cómo así? Y nosotros, por ejemplo, en la gestión pública, ¿cómo me puede generar a mí una enfermedad laboral? El riesgo psicosocial. Y ahorita más adelante vamos a hablar del riesgo psicosocial. ¿Cuántos de nosotros por la tarde nos vamos con el dolor, con el estrés en los hombros, con dolores de cabeza, las cefaleas frecuentes? ¿Por qué? Allí y en esa ruta del conocimiento vamos a tener una sesión en la cual vamos a hablar del riesgo psicosocial. ¿Cómo voy a prevenir ese riesgo psicosocial entonces? Pausas activas, manejo del estrés. Haga una pausa. Hoy en día está muy de moda las 3P, ¿cierto? Pare, procese y luego proceda. Tómese el tiempo, respire. Bueno, de eso vamos a hablar más adelante. La importancia de un peligro se caracteriza por su riesgo. Claro, la primera actividad a realizar en el ámbito preventivo es la identificación de los peligros en los lugares de trabajo. Entonces, yo puedo tener el tigre, pero si yo lo tengo dentro de la jaula, lo tengo controlado. Pero ¿qué pasa si yo me voy a molestar al tigre allá con un palo o si yo me subo a desafiarlo? Pues que el peligro que estaba controlado en algún momento se puede volver en contra mía y me puede causar un daño, ¿cierto? Entonces, fíjense que nosotros aquí para el peligro tenemos 3 situaciones, tenemos 3 formas en las cuales nosotros podemos enfrentar ese peligro o lo podemos identificar. En la fuente, que ya dijimos que era,
en la situación y en la acción. Es decir, en la fuente, aquí en el sitio donde yo estoy trabajando, la situación, lo que yo tengo en el ambiente, y el acto, las acciones o las decisiones que nosotros como seres humanos tomamos y en las cuales podemos llegar a poner en peligro o en riesgo nuestra vida. Sin ir más allá, hablemos entonces de todo esto de lo que es el peligro. El peligro en el ambiente, es decir, en ese entorno, todo lo que involucra los agentes existentes como por ejemplo ruido, iluminación, muebles, las mismas instalaciones, los colores con los cuales yo tengo pintado, con los cuales, en los cuales yo tengo que interactuar en el día a día. Pero también tenemos los equipos, que se refiere a las herramientas y la maquinaria. Por eso ponía el ejemplo de nuestra casa. ¿Cuántos de nosotros le ha hecho realmente un análisis de peligros a la cocina de nuestra casa? Seguramente no, ¿cierto? En los materiales, entonces, nosotros hablamos de la carga, esas sustancias o elementos, los sacos, las cajas, las sustancias peligrosas, los materiales peligrosos. Y en las personas nosotros hablamos de los errores humanos, de las fallas en las personas, pero muy importante, y no lo quiero dejar por fuera, de las decisiones que nosotros como seres humanos tomamos. Fíjense que cuando nosotros estamos hablando de la identificación de peligros, no es solamente una situación la que nosotros tenemos varias situaciones. Entonces, por eso es necesario de que hablemos de qué es el riesgo. Cuando nosotros hablamos de qué es el riesgo, este constituye un indicador de la gravedad de un peligro. Claro, aquí que en esa parte de la gravedad del peligro, más riesgoso indica un peligro, mayor importancia. Es decir, a mayor riesgo, mayor importancia. ¿Por qué nosotros tenemos que hacer la identificación del peligro y la valoración del riesgo? Porque nosotros en nuestro día a día, nosotros como líderes del sistema de gestión, nosotros como líderes de una empresa, nosotros como parte integral de una empresa, debemos de estar identificando todo el tiempo los peligros y los riesgos. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a permitir a nosotros jerarquizar el riesgo. Al final de la conferencia vamos a ver que tenemos una pirámide y esa pirámide es la que nos permite a nosotros hablar de esos controles que vamos a mirar más adelante de la eliminación, la sustitución, etcétera. Eso lo vamos a ver ahora al final. Pero acá lo importante que es que yo tengo que jerarquizar cómo voy a controlar esos peligros y cómo esos riesgos. Entonces, para el caso de los peligros que se derivan en incidentes, el nivel de riesgo corresponde a la probabilidad de ocurrencia del peligro por la severidad. Por eso ustedes ven acá riesgo igual a probabilidad por severidad. Pero el riesgo también es igual a la posibilidad por la consecuencia. Ay, pero ¿cómo así? Sí. Normalmente utilizamos el riesgo, la probabilidad de la ocurrencia del peligro por la severidad cuando estamos hablando de seguridad industrial y la posibilidad por la consecuencia cuando estamos hablando de higiene industrial. Normalmente, pero si tú trabajas probabilidad, peligro por severidad, bueno, ya depende, obviamente, de cómo nosotros estamos haciendo el proceso de la identificación de esos peligros y de esos riesgos y cómo lo estoy clasificando dentro de mi matriz de peligros dentro de la empresa en la cual yo estoy laborando. Cuando yo estoy aplicando esta pequeña ecuación del peligro por la severidad, allí estoy identificando cuál es ese nivel de gravedad que pueden tener las sesiones derivadas de la ocurrencia del peligro. Por eso les decía, para el caso de higiene ocupacional, nosotros decimos, el riesgo estará dado generalmente por la concentración del contaminante en el ambiente, el tiempo de exposición a la cual la persona se está exponiendo a ese contaminante para determinar el nivel del riesgo. Recuerden ustedes que nosotros en higiene industrial no podemos, como cuando yo hago una evaluación en seguridad industrial, no es lo mismo. Yo cuando estoy en higiene industrial necesariamente tengo que tener una medición de la concentración que yo tengo aquí en este ambiente, aquí la concentración de la sustancia para poderlo clasificar. La higiene industrial es completamente objetiva, no es subjetiva, es la gran diferencia con la seguridad industrial. Pero también nosotros hablamos aquí en la valoración del riesgo, de ese riesgo puro, que es ese riesgo evaluado sin considerar la aplicación de la medida de control sobre este. El riesgo aceptable, que es cuando yo ya lo he evaluado, le he determinado algunos medios de control y allí es entonces cuando nosotros decimos, bueno, yo considero que este es el riesgo aceptable. El riesgo residual es aquel que después de que yo ya he hecho la identificación, la evaluación y he aplicado controles, allí todavía me pueden llegar a quedar cierto riesgo residual, entonces es cuando nosotros tenemos que volverlo a evaluar y volver a determinar nuevamente medidas para el control del mismo. Y en la evaluación del riesgo, pues es el proceso de evaluación del que estábamos hablando en la diapositiva inmediatamente anterior. Dentro de higiene ocupacional, entonces nosotros hablamos de la higiene laboral, que ya les decía,
que la higiene laboral es aquella disciplina que se ocupa de identificar, evaluar y establecer los contaminantes, los controles que nosotros vamos a establecer sobre esos contaminantes que nosotros tenemos en nuestros ambientes laborales y que pueden llegar a afectar la salud. Recuerden que la gran diferencia entre seguridad industrial y la higiene industrial es que seguridad industrial yo la determino por ese accidente, mientras que la higiene laboral o la higiene industrial o la higiene ocupacional, como ustedes la quieran llamar, es la enfermedad laboral, lo que puede llegar con el paso del tiempo a generarme la enfermedad laboral. El accidente es repentino, es súbito, mientras que la enfermedad laboral se va a generar a través del tiempo. Y tenemos esas medidas de control que son las técnicas utilizadas para disminuir la probabilidad de ocurrencia de los peligros y obviamente disminuir la severidad o la consecuencia de esas medidas que nosotros estamos, y en este caso esas técnicas que nosotros estamos implementando para ese control de los riesgos. Son muchísimas las medidas que nosotros podemos implementar. ¿Qué es lo importante aquí? Que haya foco en esas condiciones de trabajo. Y la matriz de peligros, pues es una plantilla que yo utilizo para identificar, evaluar y poder enmarcar acá el riesgo. Dentro de la gestión del riesgo, entonces, nosotros vamos a tener, lo primero es desarrollar la metodología. Nosotros aquí en esa conferencia hemos traído GTC 45, pero cada empresa es libre de determinar con qué metodología quiere trabajar. La GTC 45 nos permite a nosotros identificar los peligros, luego vamos a hacer la evaluación de los riesgos, luego vamos a determinar los controles, posterior a ellos vamos a implementar los controles y finalmente vamos a realizar el seguimiento y revisar. ¿Qué quiere decir eso? Que yo identifique el peligro y ahí pare, nunca. Este trabajo es un trabajo que es sistémico, que es permanente y que nosotros no podemos ir de pronto por un lado haciendo una actividad y después olvidarlo. Eso no pasa nada, dejémoslo allí, que él está ahí quietico, eso con él no va a pasar nada. No, la gestión del peligro, la gestión del riesgo se trabaja, por eso decía en la primera diapositiva, de manera sistemática, disciplinada, ordenada. Yo no puedo colocar los peligros y los riesgos en una canasta y los dejamos allí a ver qué pasa. ¿Listo? Quisiera darte en este momento paso, Lina, sé que tenemos por allí unas preguntas. Te doy paso para que por favor las formules. Claro que sí, ingeniera Nelly. Bueno, vamos a responder algunas de las principales inquietudes que nuestros asistentes nos han dejado, nos han compartido. Ingeniera, ¿quiénes deben identificar los peligros? Qué buena pregunta, Milina. Pues en esta identificación de peligros y riesgos, la respuesta es muy clara. Es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros. Entonces, ¿quiénes deben identificar los peligros y los riesgos? Cada uno de nosotros. Es responsabilidad de cada uno de los trabajadores. Perfecto. Bueno, la segunda pregunta, ingeniera, ¿cómo le puedo hacer control a un peligro? Bueno, vamos a mirar, al final les decía que en las diapositivas al final de la conferencia, vamos a mirar que tenemos diferentes formas para ejercer el control. Tenemos la eliminación, sustitución, tenemos también controles administrativos, tenemos elementos de protección personal. De esto vamos a hablar al final, pero el mejor control que nosotros podemos ejercer cada uno es después de haber identificado ese peligro, haber identificado el riesgo, mirar cómo desde nuestra responsabilidad y cómo desde mi puesto de trabajo yo puedo apoyar a la gestión del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para evitar que ese peligro o ese riesgo se vaya a cristalizar. Perfecto. Bueno, y la última pregunta. Como empleado público, ¿yo debería conocer los riesgos a los cuales estoy expuesto? Completamente, total, claro que sí. De hecho, en el decreto 1072 del 2015 nos hablan que nosotros debemos de realizar una inducción a todos nuestros trabajadores. Esa inducción es el primer encuentro que nosotros tenemos con la empresa cuando llegamos a laborar en ella y en él a nosotros nos van a contar cuáles son los peligros y los riesgos a los cuales debemos estar expuestos. Y allí, de la mano un poco con la respuesta que acabo de dar a la segunda pregunta, es nuestra responsabilidad apoyar a los líderes del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para que entre todos le hagamos el control a todos estos peligros y a todos estos riesgos. Muy buena intervención. Muchísimas gracias, Lina. A ti, ingeniera Nelly, muchas gracias. Les recuerdo a nuestros participantes que en el icono de preguntas nos pueden dejar todas sus inquietudes y al finalizar tendremos otro espacio para preguntas. Bueno, ingeniera, te dejo entonces para que continuemos.
Muchas gracias. Muy bien, gracias. Buen aporte. Gracias, Lina. ¿Cuáles fuentes nosotros tenemos para identificar los peligros y los riesgos? Muchos de ustedes pueden decir, bueno, pero a mí me están hablando aquí de peligros y de riesgos y me dicen que yo los debo controlar y que yo tengo que participar. Pues bien, entonces, ¿qué tenemos? Nosotros aquí tenemos el análisis de puesto de trabajo muy importante, las inspecciones, las observaciones. Recuerden que tenemos diferentes tipos de observaciones enfocadas al comportamiento, pero también tenemos las observaciones que nosotros llegamos y hacemos a nuestro ámbito aquí en los espacios que tenemos. Las caminatas de seguridad o las safety walk, súper geniales, porque una caminata de seguridad, yo mismo puedo ir caminando y puedo ir identificando peligros y riesgos. Si yo no tengo la forma de controlarlas, ¿qué debo hacer? Recuerden que nosotros contamos con una herramienta muy importante que es el autorreporte de condiciones de trabajo. En este autorreporte de condiciones de trabajo, entonces nosotros acá podemos perfectamente apoyar al sistema de gestión a través de reportar esos peligros y esos riesgos. Tenemos los incidentes potenciales, o sea, los casi, el casi me accidento, el casi me golpea. Más adelante vamos a hablar del incidente. Tenemos los accidentes de trabajo. Desafortunadamente, aquí en el accidente de trabajo ya se produce la pérdida. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Trabajar para, obviamente, que no se me vaya a presentar nuevamente esa pérdida. Tenemos las enfermedades laborales también, ya es una cristalización de un evento, no deberíamos esperar a llegar allí, pero pues también nos sirve para identificar peligros y riesgos y para controlarlos para evitar que estos eventos vayan a volver a suceder. Tenemos la parte de la infraestructura de los equipos y materiales, los peligros fuera del trabajo, por ejemplo, lo de los conductores de camiones, repartidores, cuando yo voy al volante, el manejo del cambio que es tan importante y que tanto trabajo nos cuesta, y las pérdidas en la propiedad, en el ambiente y en los materiales. Mire que son muchísimas las herramientas que nosotros tenemos para identificar los peligros y los riesgos. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros ese seguimiento a esa identificación de peligros? Como acabamos de ver, tenemos muchísimas herramientas para hacerlo, pero también existen muchas formas de hacer seguimiento a la identificación de peligros. Es decir, cada organización, como los mencionaba anteriormente, puede establecer la metodología, cómo lo quiere hacer, cómo lo quiere trabajar, para legalizar el seguimiento y el control de los mismos. Lo importante es que al interior de la organización, los colaboradores y los responsables del sistema, ya vimos que todos y cada uno de nosotros somos responsables, ¿cierto? Pero hay un líder, que ese líder y cada uno de nosotros como colaboradores tengamos claro el cómo hacer el seguimiento de tal manera que se asegure el control y la no pérdida de la vista de los mismos. Por eso les decía, yo no puedo agarrar los peligros y los riesgos, meterlos en una canasta y esperemos a ver qué pasa mañana, sino que eso es de un seguimiento permanente. ¿Qué es un incidente? También les decía, ahorita vamos a mirar qué es el incidente. Es un evento relacionado con el trabajo en el que ocurre o pudo haber ocurrido una lesión, una enfermedad o una víctima mortal. Los incidentes normalmente nosotros los identificamos como el casi me caigo, casi me resbalo, casi me golpea, casi me quema, casi me corta, uy, casi que me hago contacto con esa superficie. Un accidente es un incidente que da lugar a una lesión, una enfermedad o una víctima mortal. Las estadísticas dicen que yo necesito 3.000 incidentes para llegar a un accidente. Las estadísticas dicen que si yo trabajara en esas desviaciones en la base de la pirámide, jamás llegaríamos nosotros hasta el accidente. Pero para poder trabajar en estas desviaciones que tengo aquí en la base, que necesito la participación de todos ustedes como colaboradores para evitar que las pérdidas se vayan a llegar a cristalizar. ¿Qué más nos dice? El casi accidente. Ahorita lo veíamos, ¿cierto? ¿Qué es el casi accidente? Ese casi accidente es el incidente en el cual no hay una lesión, no hay una enfermedad, no hay una víctima mortal. Pero, ¿qué necesitamos nosotros para que esto no ocurra? Estar atentos, estar despiertos. Los peligros y los riesgos, recuerden que están en todas las actividades. Entonces, si nosotros podemos identificar oportunamente un peligro o un riesgo y yo genero oportunamente el control, pues no voy a tener el accidente. Y tengamos en cuenta que un incidente también es una situación de emergencia, es un tipo particular de un incidente. Una situación de emergencia, por ejemplo, puede ser una fuga de gas. Entonces allí puede haber una pérdida material, pero no ocurre daño en las personas. Bueno,
Ok, veamos entonces los peligros y el trabajo. Los peligros hacen parte integral de todas las actividades del ser humano, eso lo tenemos claro. Y el trabajo no es la excepción. Entonces miremos qué tipos de peligros nosotros podemos encontrar en el trabajo. Entonces, como lo mencionaba antes, tenemos el riesgo biológico en el cual tenemos todo lo que son los virus, bacterias, hongo, parásitos, riquecias, mordeduras, fluidos o excrementos. Tenemos el químico que está compuesto por gases, vapores, solventes, humos metálicos, neblinas, polvos orgánicos e inorgánicos, todo lo que son las fibras y el material particulado. Tenemos el biomecánico y en el biomecánico nosotros encontramos todo lo que son posturas, fuerza, movimiento repetitivo, manipulación manual de cargas, sobreesfuerzos, trabajos bípedos prolongados, etcétera. Es decir, todo lo que tiene que ver con la parte musculoesquelética. Tenemos el peligro físico que está relacionado con la iluminación, el ruido, las vibraciones, las temperaturas extremas, las presiones. El riesgo psicosocial, que también ya ahorita lo habíamos mencionado, que tiene que ver con la gestión organizacional, las características de la organización, las condiciones de la tarea, la interfase persona-tarea y la jornada de trabajo. Y tenemos las condiciones de seguridad en la cual hablamos de los riesgos mecánico, eléctrico, locativo, tecnológico, accidentes de tránsito público, al cual ustedes están muy expuestos, la parte de trabajo en altura, espacios confinados, del cual hoy en día ya nosotros estamos haciendo y dando buena cuenta allí. ¿Listo? Y tenemos la parte de los fenómenos naturales y en el fenómeno natural básicamente nosotros hablamos de todo lo que tiene que ver con sismo, con terremotos, con inundaciones, con precipitaciones, con derrumbes. Hoy, por ejemplo, hoy en día, con todo esto de las lluvias, pues tenemos aquí el fenómeno natural de las inundaciones. Lo estamos observando. Hablamos de las responsabilidades de los trabajadores en la identificación de peligros. Les decía ahorita, tenemos el decreto 1072 del 2015 en el cual nos están hablando a nosotros de que yo como trabajador tengo responsabilidades dentro de esta empresa de identificar los peligros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Participar en la prevención de los riesgos laborales a través, por ejemplo, de los comités paritarios de seguridad y salud en el trabajo, con empresas de menos de 10 trabajadores, con el vigía ocupacional, ¿cierto? ¿Qué tenemos que hacer nosotros entonces? Si yo hago parte del comité paritario, debo participar de lo que son las caminatas de seguridad, de las inspecciones, de las observaciones, y debo de hacer todo un trabajo muy juicioso para hacer la identificación de los peligros y de los riesgos y darlos a conocer para que la organización genere esos reportes, genere esos controles que debe tener para evitar que se vayan a cristalizar y que vayamos a terminar o en un accidente de trabajo o en una enfermedad laboral o a tener pérdidas en la propiedad o en el medio ambiente. Nosotros también como trabajadores tenemos la responsabilidad de reportar inmediatamente cualquier peligro que identifiquemos en un lugar de trabajo. ¿Por qué es tan importante que lo reportemos inmediatamente? Porque necesitamos ejercer el control. El peligro puede ser algo pequeño, puede ser algo que para nosotros de pronto es insignificante, pero si nosotros no actuamos a tiempo, ese peligro que era insignificante se me puede convertir en un peligro que si no trabajamos y no actuamos oportunamente y rápidamente, ese peligro puede llegar a generarme a mí una pérdida en las personas o puede llegar a generarme la para en un proceso. Participar activamente en el control de los riesgos. Nosotros, trabajadores, somos los que más conocemos nuestro sitio de trabajo. Somos los que más conocemos qué peligros y qué riesgos yo puedo tener alrededor. Entonces nosotros, como dueño de esa área, como dueño de ese puesto de trabajo en el cual yo estoy, pues yo debo de ser el más involucrado en que, por ejemplo, si yo veo que me cambiaron la silla y la silla que me están trayendo es una silla que ya a mí no me genera la misma comodidad, que de pronto se le dañó una rueda y entonces cada vez que voy a mover la silla va para allá o para acá, pues ¿qué tenemos que hacer? Reportar que, oye, me cambiaron la silla o no me la cambiaron, pero esta silla se le dañó la rueda. O de pronto en la tarde nos vamos con el dolor a nivel lumbar terrible y nosotros, ay, pero ¿por qué será que me duele? ¿Pero qué será lo que pasa? ¿Será que de pronto yo ya lo reporté y mi silla tiene oportunidad de mejora? ¿O será que yo soy quien tiene la oportunidad de mejora? Ay, ¿cómo así? Y es que también la oportunidad de mejora la puedo tener yo, claro. Cuando yo adopto una posición, cuando yo me siento de una manera que no es la manera correcta, yo puedo llegar a tener oportunidad de mejora. ¿Y cómo?
muy sencillo. Por ejemplo, muchas personas acostumbran a colocar uno de los pies debajo de las piernas o debajo de las nalgas y sentarse sobre el pie. U otros adoptamos posiciones incómodas. U otros no utilizamos el espaldar de la silla, sino que estamos adelante. Entonces trabajamos con la espalda, con el soporte lumbar en vacío. Y eso obviamente al final del día nos va a generar problemas. O posiciones, por ejemplo, como contestar el teléfono en una posición todo el tiempo así. Miren la hiperextensión de mi cuello, miren la posición en la cual estoy y al final del día seguramente esta actividad pues me va a estar generando problemas. Entonces es importante que también nos miremos a nosotros mismos y evaluemos qué peligros y qué riesgos me estoy generando con las posiciones que estoy adecuando. Hay una normatividad vigente y lo veíamos esta mañana cuando estábamos hablando de los momentos en nuestra conferencia. En esta normatividad vigente, nosotros hablamos de la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos. El decreto 1072 del 2015 exige que todos los empleadores o contratantes ubicados en el territorio colombiano implementen un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Si nosotros nos vamos al artículo 2.2.4.6.15 del decreto 1072 del 2015, allí él menciona que el empleador o contratante debe aplicar una metodología que sea sistemática, es decir, que vaya en un paso a paso, que tenga unas etapas. Y sistemático, ¿qué quiere decir? Que me abarque absolutamente todos los procesos y que siga una metodología en la cual se incluyan las actividades rutinarias y no rutinarias, internas o externas, que se tenga en cuenta también dentro de esa metodología todo lo que son las máquinas, los equipos, las herramientas, todos los centros de trabajo. ¿Cómo así? Aquí quiero hacer claridad. Yo tengo un centro de trabajo en Bogotá, tengo uno en Barranquilla, tengo uno en Barrancabermeja, tengo uno en Amazonas y tengo otro en Cali. Ah, es que yo pensé que solamente tenía que hacerle al de Bogotá. Todos los centros de trabajo, ¿qué quiere decir? Y todos los trabajadores. Que yo debo aplicar esa metodología de la que estaba mencionando para Bogotá, para Barranquilla, para Barrancabermeja, para Cali y para el Amazonas. En todas debo de hacer la evaluación de todas estas actividades y debo ejercer esos controles. ¿Para quiénes? Tanto para los trabajadores como en cada una de esas sedes donde yo estoy. Independiente de su forma de contratación y vinculación. Ojo con lo que está diciendo acá. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros pensamos que como es un contratista, como es una persona que estaba por una misión, como es una persona que tenía un contrato que no era directamente, no. Aquí se tiene en cuenta y la normatividad es muy clara. Absolutamente todos los centros de trabajo y todos los trabajadores, independiente de su forma de contratación. Ah, es que es un contratista que viene solamente 2 o 3 veces a la semana. No importa. ¿Yo lo debo de tener dentro de mi matriz de peligros? Sí, señor. Usted debe de haber evaluado cuáles son los peligros y los riesgos que tiene esa persona y cómo podrían llegar a impactarlo negativamente en su integridad física. Y a partir de ahí, entonces, vamos a muy bien, hacer la evaluación, vamos a mirar de qué manera podemos controlar los peligros y los riesgos a los cuales está expuesto esa persona y vamos a trabajar en ese control. Obviamente. ¿Por qué? Porque en este caso la normatividad no lo está diciendo y nos está diciendo que debemos de tener en cuenta todas estas variables para identificar los peligros, evaluar los riesgos y obviamente ejercer los controles dentro de nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. En ese mismo artículo 2.2.4.6.15, el parágrafo 1 nos dice: la identificación de peligros y la evaluación de los riesgos debe ser desarrollado por el empleador o contratante con la participación y compromiso de todos los niveles. Mire que aquí vuelve nuevamente y nos dice, todos los niveles, todos los trabajadores de la empresa, todos nosotros somos responsables de identificar los peligros y ejercer los controles en nuestro puesto de trabajo. Esta matriz de peligros, esta identificación de peligros y de riesgos debe ser documentada, debe de estar actualizada como mínimo de manera anual. Pero si nosotros somos juiciosos y atendemos a lo que nos decía aquí, que sea de manera sistemática, la pregunta sería, ¿será que es de manera anual o más bien tendrá una frecuencia? Yo creería que más bien tiene una frecuencia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo no puedo cada año decir, agarro mi maletín y me voy a ir a hacer la actualización de peligros y riesgos. No, ¿por qué? Porque cuando a mí me está hablando de sistemático, me está diciendo que yo tengo que estar identificando de manera continua los peligros y los riesgos, y no una vez al año, sino todo el tiempo.
En el parágrafo 2 nos dice, de acuerdo con la naturaleza de los peligros, la priorización realizada y la actividad económica de la empresa, el empleador o contratante utilizará metodologías adicionales para controlar la evaluación de los riesgos en seguridad y salud en el trabajo. Es decir, si yo estoy trabajando con la Guía Técnica Colombiana 45 y yo considero que cuando estoy haciendo la priorización de esos peligros y riesgos, de pronto como que no estoy quedando muy satisfecho, como que yo siento que algo pasa, tú puedes utilizar la metodología que tú quieras para complementar. Es que yo tengo unas listas de chequeo y en estas listas de chequeo yo determino aquí claramente cómo hago A, B, C, como tú quieras. ¿Qué es lo importante? Que nosotros aseguremos que esa identificación de peligros y de riesgos que yo estoy identificando y que estoy valorando, realmente estoy ejerciendo el control que corresponde y que no voy a tener desviaciones y que no voy a tener pérdidas. Ahora, ¿de qué depende y cómo nosotros podemos apoyarnos y apalancarnos en todo esto? En cada uno de los colaboradores, en todos y cada uno de nosotros. Yo como trabajador estoy en la obligación de reportar los peligros y los riesgos, pero también de participar de ese control con ese compromiso que me está pidiendo a mí la legislación. Fíjense que eso no es algo aleatorio, nos lo está diciendo claramente. El parágrafo 3 también nos dice, el empleador debe informar al comité paritario o vigía de seguridad y salud en el trabajo sobre los resultados de las evaluaciones de los ambientes de trabajo. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que nosotros hagamos mediciones de higiene industrial, de iluminación, de ruido, de gases, de vapores, de humos, de neblinas, de solventes, de químicos, lo que quiera que hagamos nosotros, debemos de dárselo a conocer al comité paritario o al vigía de tal manera que tanto el comité paritario o el vigía, si tengo menos de 10 trabajadores, emitan las recomendaciones que ellos consideren. Seamos humildes, aceptemos que no nos las sabemos todas. Yo tengo oportunidad de mejora y mi comité paritario y mi vigía me pueden apoyar mucho, demasiado, diría yo, en estos controles de peligros y de riesgos cuando nosotros los tenemos aquí latentes en el ambiente. Y en el parágrafo 4 que nos dice, se debe identificar y relacionar en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Mire, lo identifiqué, ¿ahora qué hago? Lo traigo y lo relaciono acá en mi sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo con los trabajadores que se dediquen de forma permanente a las actividades de alto riesgo, a las que hace referencia el decreto 2090 del 2003. Miren que aquí ya nos está diciendo, ojo, porque es que hay unas actividades que son tareas de alto riesgo. Y esas tareas de alto riesgo, inclusive hoy en día nosotros tenemos auditores para tareas de alto riesgo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en ellas hay tantos peligros y hay tantos riesgos de manera latente que en cualquier momento un peligro, un riesgo no identificado o no controlado en el desarrollo de esta actividad nos puede llegar a nosotros a traer pérdidas y pérdidas muy importantes, sobre todo en las personas. Entonces, tenemos que trabajar de la mano con los líderes del sistema de gestión. Tenemos que trabajar de la mano nosotros con nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y que es muy importante todavía, además de trabajar de la mano, nosotros hacernos responsables de el control de esa matriz de peligros y de riesgos. Ahora, esto que ustedes están viendo en pantalla es un modelo de la matriz de los peligros. Este modelo de la matriz de peligros ustedes la pueden encontrar en la Guía Técnica Colombiana GTC 45. Ella ya está actualizada. En esta matriz de peligros ustedes pueden colocar el proceso, la zona, lugar. Mire que ahí nos habla de los peligros, de los controles existentes, de la evaluación del riesgo, de la valoración del riesgo, de los criterios y los pasos para los controles y los modos de intervención. Obviamente esta es una plantilla que viene minimizada muchas veces, pero ustedes la pueden consultar en la GTC 45. Con Lina vamos a subirles, yo creo que mañana, la guía Técnica 45 la van a tener ustedes ahí en Posipedia para que puedan profundizar en todo esto que estamos hablando hoy que les he compartido hasta ahora. No olviden sus preguntas ahorita al final de la charla, que las pueden ir dejando ahí en el chat, que Lina nos hace el favor de socializarla y yo con mucho gusto les daré las respuestas. También en la GTC 45 vamos a encontrar un instructivo para el diligenciamiento de la matriz de identificación de peligros. Lo que ustedes estaban viendo en esta diapositiva anterior, en este formato, no es otra cosa más que lo que tenemos aquí en cada una de las líneas. Por eso les decía, el proceso, lugar o zona,
las actividades que se realizan, las tareas, y como lo pide GTC 45 y como lo pide el decreto 1072 del 2015, si es rutinaria o no rutinaria. Vamos a describir el peligro, el grupo de controles existentes, el nivel de exposición, el nivel de probabilidad. Tranquilos, ahorita vamos a ver qué es eso. La interpretación del nivel de probabilidad, el nivel de consecuencia, el nivel del riesgo, la interpretación de ese nivel de riesgo, la peor consecuencia, o sea, ¿qué es lo peor que me podría llegar a pasar a mí si nosotros no controlamos ese peligro o ese riesgo? La existencia del requisito legal, muy importante que identifiquemos el requisito legal. Por ejemplo, si yo tengo en la empresa actividades de alto riesgo que podrían llegar a generarme pérdidas, ¿cuál sería el requisito legal asociado? Decreto 2090 del 2003, actividades de alto riesgo, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, en la empresa tengo transporte de sustancias químicas, nosotros, ¿qué podríamos llegar a pensar? ¿Cuál es el decreto? Entonces yo tengo que ir y mirar, por ejemplo, la resolución que me habla a mí del transporte de materiales peligrosos. Entonces tenemos que ir a mirar allí y asociar las medidas de prevención, en este caso eliminación, sustitución, los controles de ingeniería, los controles administrativos, la señalización y los elementos de protección personal, que era un poco lo que estábamos hablando en una de las preguntas que nos hacía ahorita Lina. Bueno, hablemos del nivel de eficiencia, que acá estaba relacionado. Miren, acá nos decían, tenemos que hablar del nivel de eficiencia. Entonces, ¿qué es? La magnitud de la relación esperable entre uno y el conjunto de peligros. Aquí básicamente tengamos en cuenta que en el nivel de eficiencia, el más bajo no se asigna valor y en el más alto va 10. Ustedes esta tabla la encuentran en la Guía Técnica Colombiana GTC 45 y ella nos va a ayudar con la eficacia de las medidas preventivas que pueden ser existentes en un lugar de trabajo. También tenemos el nivel de exposición. En este nivel de exposición nosotros vamos a hablar de la frecuencia, cuántas veces, cómo nos exponemos. ¿Es una exposición esporádica? ¿Es una exposición ocasional? ¿Es frecuente o es continua? Dependiendo de esa situación de exposición al peligro que se va a presentar dentro de un tiempo determinado, entonces nosotros le vamos a dar el valor desde 1 hasta 4, donde 1 es lo más esporádico y 4 es continuo. ¿Para qué nos sirve a nosotros tener esta exposición, muchachos? Porque ellos, junto con estos otros valores que tenemos acá, nosotros los vamos a ir trabajando en esta matriz. Acá aquí vamos a ir dándoles nosotros los valores. Estos valores al final me van a entregar a mí aquí en la valoración del riesgo una ecuación y de acuerdo a esa ecuación yo voy a obtener un resultado y con ese resultado es que nosotros vamos a hacer el nivel del riesgo. También hablamos del nivel de probabilidad, mírenlo aquí. Entonces, en ese nivel de probabilidad, por eso les hablaba de la ecuación, es el producto del nivel de deficiencia por el nivel de exposición. Y fíjense que aquí ya nosotros estábamos hablando del nivel de eficiencia. ¿Sí ven? Son ecuaciones que nosotros las podemos parametrizar ahí en la tabla de Excel y ella nos va dando los resultados. ¿Cuáles resultados? ¿Para qué me sirve a mí? Porque me va a hablar que entre 2 y 4 yo voy a tener un nivel de probabilidad bajo. Entre 6 y 8 voy a tener un nivel de probabilidad medio. Entre 10 y 20 voy a tener un nivel de probabilidad alto. Y entre 24 y 40 voy a tener un nivel de probabilidad muy alto. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, en la tabla también nos explica, nos da el significado de cada uno de ellos. Entonces me dice, entre 2 y 4. Tranquilos. Esa es una situación que es mejorable. Entre 6 y 8 es deficiente. Entre 10 y 20 es deficiente con exposición frecuente u ocasional, pero cuando es entre 24 y 40, que es muy alto, me está diciendo que tengo una exposición frecuente y que la situación es deficiente. También aquí en la tabla nos indica a nosotros, además, no solamente la interpretación del significado, cómo yo puedo ir mirando esos niveles de exposición. ¿Qué más nos dice a nosotros acá? ¿Qué más nos pide? El nivel de consecuencia. En este nivel de consecuencia, me dice el nivel del riesgo y la intervención. En el nivel de riesgo, yo hablo que es igual al nivel de probabilidad por el nivel de consecuencia, ¿cierto? Y los niveles de consecuencia, yo los tengo acá. Entonces, en este nivel de consecuencia hay una excepción. Recuerden ustedes que la resolución 2646 del 2008 está diseñada, está elaborada para todo lo que tiene que ver con el riesgo psicosocial.
Para este tema puntual, el nivel de consecuencia se debe trabajar con las baterías para la aplicación del riesgo psicosocial. Entonces, seguramente cuando nosotros hablemos en esa ruta del conocimiento del riesgo psicosocial, pues vamos a hablar aquí de la resolución 2646 del 2008 y allí vamos a tocar este tema específicamente porque pues es una manera diferente de evaluarlo. Pero en el nivel de probabilidad, miren que él aquí que me decía, 2 y 4, ¿cierto? 6 y 8, 20 y 10 y entre 24 y 40. Y acá, ¿qué me está diciendo? Nos está dando la valoración, es decir, nos está diciendo cuál es nuestro nivel de probabilidad. Recuerden que todos estos datos nosotros los llevamos a nuestra matriz. Y en el nivel de consecuencia, pues vamos a hablar de la medida de la severidad de las consecuencias. Y aquí, ¿qué me está diciendo? Que si yo tengo 10, es un nivel leve, donde yo puedo tener lesiones o enfermedades que no requieren incapacidad, pero que yo tuve un incidente que igual debo de investigar, debo de establecer planes de acción. ¿Para qué? Para evitar que más adelante se me convierta en algo más grave. Y tengo un nivel grave, que es 25, donde ya tengo lesiones o enfermedades con incapacidad laboral temporal, ¿cierto? Tengo un nivel muy grave, que lo califico con 60, que son lesiones o enfermedades graves irreparables, por ejemplo, una incapacidad permanente parcial o una invalidez. Y tengo un nivel de consecuencia mortal o catastrófico, que lo califico con 100. Esa es la medida de severidad de la consecuencia. ¿Y qué quiere decir? Que hubo una muerte. Nosotros no deberíamos de esperar a este nivel de consecuencia. La invitación es para que trabajemos siempre, recuerden ustedes la pirámide, trabajemos siempre en las desviaciones, trabajemos en los incidentes, en esos casi, para evitar que se siga generando una repetición hasta llegar nosotros a una pérdida que ya pues es catastrófica y en la cual pues obviamente pues vamos a tener nosotros allí cosas que lamentar. Bueno, hablemos entonces de lo que son la magnitud del riesgo y en este caso es la determinación del nivel del riesgo. Es decir, ya nosotros aquí nos está diciendo cuál es el nivel de probabilidad, es todo lo que estábamos hablando ahorita, del 2 al 4, el 6, 8, hasta llegar entre el 24 y el 40, ¿cierto? Y aquí tengo el nivel del riesgo por el nivel de consecuencia. Esto es para llegar nosotros a nuestros niveles de riesgo. Entonces, el nivel de riesgo es igual al nivel de probabilidad por el nivel de consecuencia. Esa es una magnitud de un riesgo resultante de este producto, que también nosotros lo vamos a extrapolar a la matriz y de esa forma nosotros vamos a poder darle la clasificación al peligro o al riesgo. ¿Para qué me sirve a mí la clasificación de ese peligro, de ese riesgo? Para saber de qué manera voy a hacer la intervención, en dónde voy a trabajar, a qué le voy a dar prioridad, ¿ok? Y hablamos aquí ya del nivel de riesgo como califico, en 1, 2, 3 y 4, donde 4 es 20 y me dice mantenga las medidas de control existente, pero debe considerar soluciones o mejoras y se deben hacer comprobaciones periódicas. ¿Qué quiere decir eso? Me remito nuevamente al artículo 2.2.4.6.15 del decreto 1072 del 2015, que nos dijo que debo de trabajar de una manera sistemática, que no puedo agarrar mis peligros y riesgos y meterlos a la canasta y chao, ¿cierto? Sino que hay que trabajar. En el 2, no sé, en el 1 nos habla, perdón, en el 3 nos habla de 120 a 40, mejorar si es posible. En el 2 nos habla de 150 a 500 y nos dice corrija y adopte las medidas de control inmediata. Y en el 600 a 4000 me dice, oiga, esa es una situación crítica, suspenda las actividades, pare. Recuerden ustedes que nosotros también el decreto 1072 del 2015 nos habla del RGI. ¿Qué es el RGI? Riesgo grave inminente. ¿Y qué nos dice el decreto 1072 del 2015? El riesgo grave inminente normalmente uno lo trabaja con nivel de riesgo 1. ¿Por qué? El riesgo grave inminente nos está diciendo que aquí hay una situación crítica y ojo, suspenda actividades, pare todo y controle los peligros y los riesgos que tiene alrededor. Y cuando usted esté seguro que controló los peligros y los riesgos, reinicia la actividad. Pero mientras tanto no. Está regulado. Está en el decreto 1072 del 2015 y si quieren un poquitico más, váyanse ustedes hasta la ley novena, hasta la resolución 2400 de 1979, que allí también nos menciona el RGI. Ok, espero sus preguntas ahorita al final de la charla.
Y la determinación del riesgo, bueno, en uno nos está diciendo que no es aceptable, ya lo acabamos de ver, fue una situación crítica. En dos nos está diciendo, oiga, es aceptable con un control, corríjalo o adopte medidas de control. En el 3 nos dijo, mejora el control existente, y en el 4 nos dice, aceptable, no intervenir, salvo un análisis más preciso que lo justifique. Pero hay que monitorearlo, ¿no? Nunca se descuidan los peligros y los riesgos. Y aquí en la jerarquía de control, y ya para darle paso a Lina, con las preguntas, entonces hablamos de que nosotros, esta es una pirámide donde nos dice que nosotros tenemos varias formas para trabajar el control de los riesgos. Una de ellas es la eliminación del peligro. No siempre se puede eliminar, entonces podemos trabajar con sustitución, por ejemplo, sustitución de qué, de materiales, de equipos, inclusive yo puedo sustituir personas mientras desarrollo habilidades y competencias. Ojo que yo aquí no estoy hablando de retirar a nadie ni de acabar con contratos ni nada de eso. Desarrollar habilidades y competencias, reemplazar material y equipo. En el control de ingeniería significa rediseñar procesos, rediseñar de pronto equipos, herramientas, materiales, hacer rediseños de equipos o procesos de trabajo. En eso consiste un control de ingeniería. Por ejemplo, tengo mucho ruido en un área, un control de ingeniería, ¿qué hago? Una insonorización, una cabina. Por ejemplo, tengo temperaturas al salir de un proceso, por ejemplo, de hornos, ¿qué hago? Debo de seguramente ir regulando temperatura tipo flauta hasta que la persona sale del proceso. Bueno, en fin, es todo lo que desde ingeniería yo puedo aplicar. E implementar controles, como por ejemplo, cuando voy a hablar de controles administrativos, como son entrenamiento, capacitación, desarrollo de habilidades y competencias, trabajar con participación de trabajadores desde el punto de vista comunicación, reportes de peligros, todo lo que estamos hablando hoy. Y por último, que es lo último donde yo intervengo, es en el uso de elementos de protección personal. No podemos seguir entregando elementos de protección personal y que nuestros trabajadores parecen robots, ¿no? Casco, gafas, respirador, protector auditivo tipo copa, mangas, peto, botas, guantes. Pregunto, ¿cómo labora el trabajador? Y miren que nosotros tenemos muchísimos otros tipos de controles que yo puedo ir aplicando acá antes de llegar y aquí afectar a mi trabajador. ¿Listo? Entonces, como ya les dije, vamos a subir la GTC 45 para que ustedes tengan más información acá. Espero que la conferencia haya sido clara, que les haya quedado claro los conceptos y a partir de este momento, Lina, te entrego el control para que por favor miremos qué preguntas tenemos para poder dar finalización a nuestra charla del día de hoy. A todos ustedes, muchísimas gracias por su participación. Lina, te escucho. Claro que sí, ingeniera. Bueno, ingeniera, por acá tenemos algunas preguntas que nos han realizado nuestros asistentes. Ingeniera, ante una posible auditoría, ¿existe algún documento legal que indique paso a paso sobre lo que debe contener un plan de gestión? Un plan de gestión. ¿Me estarán hablando del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Bueno, si es el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, nosotros hablamos en este caso, sí, tenemos el decreto 1072 del 2015 que a nosotros nos da muchas herramientas y allí nos dice, por ejemplo, qué procedimientos debemos de tener, cómo debemos ejecutar. Si es un plan de gestión, de pronto puede ser que me estén hablando de un programa de gestión específico. Digamos que más que legislación que nos diga que tenemos que tener un objetivo, una justificación, el paso a paso y demás, sí tenemos nosotros muy seguramente el sistema de gestión. En este caso hablamos del decreto 1072 del 2015, pero también podríamos hablar, ¿por qué no?, de la norma ISO 9001 o ISO 45001 o ISO 14001, dependiendo de lo que vaya a implementar. Ahora, es claro que si es una norma ICONTEC, pues no es de obligatorio cumplimiento, ¿cierto? Pero que en el momento de que yo, por ejemplo, me certifico con ISO 45001 y ya voy a ir a una auditoría, pues yo ya tengo que cumplir. Para mí, en este caso, ya se me convierte, después de que me he certificado la primera vez, se me convierte en obligatorio cumplimiento. Entonces, si estoy hablando del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo específicamente, les recomiendo sigan el decreto 1072 del 2015. ¿Listo? Ok. Sigue, Perfecto, ingeniera. Ingeniera, ¿de quién es la responsabilidad de asignar los recursos para implementar la gestión de riesgos?
Buenísima pregunta. Decreto 1072 del 2015, artículo 2.2.4.6.8, responsabilidades del empleador. Allí encuentran específicamente la respuesta a esta pregunta. Ahí está. Son responsabilidades del empleador. Y en esas responsabilidades habla claramente del presupuesto, que es responsabilidad del empleador. Buena pregunta. Gracias. Perfecto, ingeniera. A ti muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy con este importante tema y por supuesto esperamos seguir viéndote con muchos más temas de interés. Muchísimas gracias a todos ustedes por la participación. Un abrazo. Nos vemos muy pronto. Por favor, cuídense, identifiquen los peligros y los riesgos y pongan en práctica todo lo que hemos visto el tema de hoy. Hasta pronto. Claro que sí, ingeniera. A todos muchas gracias por su participación. Les recuerdo que la grabación de esta acción educativa, la presentación técnica, las podrán consultar en nuestro centro virtual Posipedia, www.posipedia.co. Allí también encontrarán el cronograma de esta semana para que se inscriban y participen en todas las acciones educativas que hemos programado para todos ustedes. Gracias por participar. Nos vemos en una próxima ocasión. A las 11 de la mañana tenemos nuestra siguiente acción educativa para que participen. Los dejamos con el siguiente video. Que tengan una feliz semana.